hemos invitado a la señora Sandra Mamani de Red Únicas. Vamos a ver sobre este tema de esta crisis hídrica que está atravesando y esta reunión que han llevado adelante. Sandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarla. Hola Gonzalo, no sé si te escucha. Sí, la escucho. Bueno, Gonzalo, muy buenas tardes y gracias a usted por este espacio y por siempre de alguna manera apoyar todo el trabajo que realiza la sociedad civil, sea o no organizada. En este caso, más de 20 instituciones de la sociedad civil justo organizada nos hemos aliado para poder trabajar en algo que atinge a todos, ¿no? Porque definitivamente no podría haber nadie que pueda decir que no tiene dependencia de este recurso. Definitivamente el acceso al agua es un derecho humano y, como lo dice bien la Constitución, es vital, ¿no? Es vital. Bueno, nosotros hemos como propósito principalmente justo lograr una alianza para lograr también incidencia en los diferentes niveles de gobierno y respuestas ante la situación que actualmente están pasando varias familias, tanto del área rural como de urbana, pero no solo respuestas ante emergencias, ¿no? Porque este problema del agua no es solamente en Bolivia, sino en América Latina. Y se prevé que esta situación no va a mejorar, ¿no? En todo caso, más bien tiende a empeorar. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas consensuadas, planificadas, con una visión prospectiva. Es decir, no solo atender emergencias, sino ver a futuro cómo vamos a administrar este recurso. Pero para ello, inicialmente, tiene que haber un esfuerzo de asumir corresponsabilidades. Es decir, todos los actores somos responsables ante, ya sea la administración del recurso, la disposición, como el uso del mismo, ¿no? Todos los actores, están los diferentes niveles del gobierno, está el sector privado, ya sea industria, grandes consumidores, la minería, y desde luego está la población. Pero no solo puede concentrarse en esta última, ¿no? No solo se nos puede exigir un buen uso o un uso responsable si nosotros no tenemos ni siquiera como sociedad acceso a una información cierta de lo que las entidades llamadas por ley están realizando. Ajá. Muy bien, y para eso se obedece esta veeduría para ver cómo se está avanzando. ¿Cuánto se habrá avanzado del 2016 a la fecha en tomar previsiones para concientizar a la gente y también trabajar desde el lado de las autoridades? Mira, un dato certero lo vamos a tener de acá a 15 días, que es el cronograma que nosotros hemos establecido para emitir informes de la veeduría. Sin embargo, lo que podemos apreciar ya con una primera revisión que hemos realizado es que efectivamente no se ha avanzado mucho. A pesar de que ha habido inclusive acceso a un fuerte financiamiento, ¿no? Como parte de la veeduría estamos haciendo seguimiento también a la cantidad de préstamos que hemos adquirido como Estado para atender este recurso. Y un primer asomo a esta información nos da evidencia que hemos asumido como 1.000 millones para atender esto como Estado. Y bueno, justamente la veeduría también se va a concentrar en ver dónde están estos recursos, qué acciones se han tomado con estos recursos financieros, pero no tanto con el interés, Gonzalo, inquisidor o cuestionador de lo que se hace, sino en todo caso, porque como organizaciones de la sociedad civil, nosotros estamos trabajando justo para que la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, que es generalmente la más afectada cuando hay este tipo de crisis, ¿no?, tenga el acceso al agua como un derecho humano garantizado, que eso se establece, como te decía, en el marco constitutivo y también en la normativa internacional a la cual está adscrita Bolivia, ¿no?
asume Bolivia que el agua, que el acceso al agua es un derecho humano y por lo tanto, como todo derecho, es inalienable, imprescriptible y por lo tanto, en este marco también, una vez terminada la veeduría o pues realizada la veeduría, se va a realizar también procesos de exigibilidad ante las instancias pertinentes. Sandra decía que se han destinado $1.000 millones para el tratamiento del tema del agua en Bolivia. La situación es muy complicada y cuando dice no es el fin de ser inquisidores preguntar, me pregunto ¿y qué hace la veeduría? Simplemente notas, acuerdos, porque la idea es también presionar y pedir que haya gente responsable de estas instituciones. Por ejemplo, que no esté un agrónomo en el tema manejando agua, que tiene que ver un agrónomo manejando el tema agua, será un ingeniero hídrico que tenga que ver. Entonces, también tiene que haber un poco más de presión para que tener a las personas adecuadas en el lugar, ver qué está ocurriendo, porque después hay muchas cortinas de humo y quedan ahí. Vamos a hablar de aquí a 5 o 10 años, pero recuerda usted que nos dijo Sandra, y otra vez en las mismas. Algo tenemos que hacer, un cambio disruptivo, porque ya hemos tenido experiencia en el 2016, y usted misma nos acaba de decir que no se ha hecho casi nada, muy poco tal vez en este tema. Hay $1.000 millones, ¿y dónde está esa plata? Por eso le preguntaba, ¿cuáles son las primeras acciones que se va a llevar adelante? ¿Cómo se están acordando, coordinando con las instituciones, el gobierno central, departamental, local, con los 340 municipios que tenemos, ¿no? 340 municipios en el país? ¿Cómo se está llegando a coordinar con estos estamentos del Estado? Mira, es un proceso que recién estamos iniciando. Justo hoy habíamos convocado a una conferencia de prensa para anunciar esto, ¿no? Y creo que un primer avance, Gonzalo, es tener una sociedad civil articulada, aliada. Es decir, eso ya es un primer avance. Son más de 20 instituciones y hasta hoy al mediodía ya se han adscrito otras más. Entonces, es cierto que nosotros muchas veces como sociedad civil nos vemos limitados solamente al tema de o reclamar, o bueno, no sé, inclusive realizar medidas de protesta, pero cuando la sociedad civil se ve articulada, ¿no? Y además planifica sus acciones, esas acciones tienen mejor resultado. Nosotros proponemos desde esta campaña, como te mencionaba, una visión de corresponsabilidad. Entonces, en ese marco, la veeduría, si bien avanzará con el seguimiento primero, lo primero que vamos a realizar es identificar cuáles son, dentro del marco normativo vigente, las responsabilidades, obligaciones que tiene cada una de las instancias competentes, tanto a nivel central, departamental como local, en el tema del agua. ¿Y cómo articulan estas organizaciones? Porque también otra cosa que evidenciamos es la falta de acceso a información. La población no tiene conocimiento de, por ejemplo, cuál es el rol de la autoridad, cuál es el rol de estas, cuál es el rol de la gobernación y de la alcaldía en un marco supuestamente de competencias que establece la ley de autonomías, ¿no? Y sale la autoridad hace un par de semanas a decir que esta es una responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Será así? Justo ese es el trabajo que va a realizar la veeduría, porque tenemos un compromiso con la sociedad de proporcionarle una información cierta, evidente, ¿no? Para que también sepamos dónde deben ir nuestras acciones, a dónde deben acudir las solicitudes, los pronunciamientos o inclusive los mecanismos de exigibilidad en el marco normativo internacional o de la Constitución Política Local. Es primero este paso, Gonzalo, y desde luego que el proceso también se va a completar con un tema, como ya te mencionaba, de exigibilidad. Es decir, hay un marco normativo y en ese marco normativo el Estado se compromete, de acuerdo al artículo 373, a realizar una administración del recurso agua para la vida. Así lo señala el artículo. Y además Bolivia se adscribe a marcos normativos internacionales en los cuales también se prioriza un manejo del recurso en beneficio de las poblaciones en situación en mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, seguramente irá también por ahí, desde luego, la campaña, pero
como estamos hablando de este tema de corresponsabilidad, también va a tener un componente de concientización y sensibilización, porque existen otros actores, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los grandes consumidores, o de la industria, o de la minería, pues mira, tendríamos que realmente pensar todos que este recurso sí se agota. O sea, sí se agota, no solo en Bolivia, sino en América Latina y de repente en el mundo, sí se agota. Entonces, tendríamos que entrar en un proceso de reflexión para ver, ¿seguimos con esta manera de utilizar el recurso? ¿Vale la pena? O sea, ¿qué viene luego de que se agote un recurso si este recurso es vital? No habrá mercado donde tú puedas comercializar cualquier producto industrial si no hay personas o comunidades o poblaciones que vivan por lo menos condiciones de vida aceptables. Este es un poco el principio de reflexión y corresponsabilidad también que nosotros vemos desde la campaña. Qué bueno, Sandra, qué bueno que usted nos comente eso, porque se seca el agua, la gente del campo va a preferir migrar a las ciudades, ya lo está haciendo, está dejando sus fuentes de trabajo. No hay agua, en el lago Popó se ha secado completamente, la pesca ha desaparecido, la gente que vivía de ese líquido elemento y de los peces está pensando en salir y muchos ya están saliendo. La migración va a ser mucho más contundente en los próximos meses, semanas y años hacia las ciudades y obviamente vamos a tener que colapsar. Sandra, le agradezco mucho este contacto, que nos diga esta mirada, que vemos que hay voces como Sumando Voces y la Fundación Unitas que están trabajando en esto y lo vienen haciendo no de ahora, no de ahora, están trabajando siempre en el bienestar de la gente, en esto de la calidad alimenticia, esto que son los proyectos que tienen como los sistemas alimentarios sostenibles, y ahora el agua, y ustedes que tienen tanto contacto en las áreas rurales, saben la realidad que se está viviendo. Y algo importante que decía, la gente debe saber cuáles son las atribuciones que tienen los diferentes estamentos del Estado, el gobierno central, la gobernación, la alcaldía, EPSAS, ¿qué hacen? Porque todos están pasando la pelotita de alguna manera, y la gente está confundida. Necesitamos mayor información, mayor concientización, y en eso se está trabajando justamente desde la red Unitas y Sumando Voces. Sandra, muchas gracias por su tiempo y gracias por comunicarnos esto. Las puertas de Encontrados abiertas siempre para amplificar lo que ustedes estén haciendo. A ti, Gonzalo, a ti y a Shirley, siempre muchas gracias por este espacio y también por el constante apoyo que recibimos de parte de Encontrados para tener un contacto con toda la sociedad y la población. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Sandra, un gusto.